La salvación esperada. El club de la capital francesa salva al Barcelona del peso de su crack rebelde. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. ¿Cuánto durará esto? Las palabras con las que abrimos nuestra conversación. Una maldición tras otra golpea al Barcelona. Malas noticias para el Fútbol Club Barcelona. Una vez más, el club sufrió un nuevo shock por el espectro de las lesiones, ya que uno de sus jugadores internacionales fue cedido a su equipo. En esta ocasión se trata de uno de los jóvenes talentos del Barcelona, Fermín López, que ha estado en la selección española Sub-21. Según un breve comunicado emitido por la Real Federación Española de Fútbol, los exámenes médicos a los que se sometió el jugador en la mañana de este lunes arrojaron que padecía una lesión muscular sin desvelarse más detalles. Ante esta situación, se acordó entre la Federación Española y el FC Barcelona que López regresaría al equipo para evaluar su estado físico y completar su proceso de recuperación. Varias fuentes apuntan a que el jugador del Campello, que está pendiente de una resonancia magnética, podría tener una rotura muscular. Si se confirma esta lesión, el periodo de recuperación puede oscilar entre 8 y 10 días en el mejor de los casos, mientras que puede extenderse hasta 2 o 3 semanas en el peor de los casos. A consecuencia de esta lesión, Fermín López no podrá participar en los 2 próximos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa de esta categoría. Según el comunicado emitido por la Real Federación Española, otro jugador del Barcelona, Pablo Torre, ocupará su lugar en la plantilla del técnico Santidenia. Al mirar esta lamentable lesión, me vienen a la mente recuerdos de lo sucedido con Pedri González en 2021. Es importante destacar que Fermín, tras la temporada 2023-24, en la que participó en unos 43 partidos con el Barcelona, además de unos 28 minutos con la selección española en la Copa de Europa y 6 partidos más con la selección en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París, puede que se sienta físicamente cansado. Tuvo poco tiempo para descansar antes de iniciar su aventura con el Barcelona en la temporada 2024-25, donde ya ha participado en 3 partidos para un total de 57 minutos de juego. Un crack que Jorge Mendes ofrece al Barcelona. Joan Laporta sigue recibiendo llamadas de Jorge Mendes, el agente portugués conocido por su capacidad para llevar a sus clientes a los mejores clubes de Europa. Mendes está en constante contacto con el presidente del Barcelona, mientras busca soluciones para reforzar la plantilla de Hansi Flick sin tener que gastar grandes sumas de dinero. En su última propuesta, Mendes nombró a Alex Telles, un lateral izquierdo experimentado que podría fichar sin coste alguno, ocupando una de las posiciones más necesarias del Barcelona con efecto inmediato. No es casualidad que Telles haya despertado el interés de Barcelona. El jugador brasileño rescindió recientemente su contrato con el Al Nasser de Arabia Saudita y quedó disponible como agente libre tras un breve paso por la Liga Saudita, a donde llegó procedente del Manchester United por 5 millones de euros hace un año. Con limitaciones económicas y problemas evidentes en la banda izquierda, el Barcelona podría aprovechar su situación para adquirir un jugador experimentado sin tener que pagar una tarifa de transferencia. La posibilidad de fichar a Telles supone una solución rápida para el club. Hansi Flick, entrenador del conjunto catalán, fue testigo de cómo la falta de opciones en la posición de lateral izquierdo afectaba negativamente a su capacidad para gestionar la plantilla y mantener un alto nivel competitivo. Con Alejandro Balde como única opción en esta posición, el técnico alemán se vio obligado a confiar en los jóvenes de la Masia para cubrir los huecos, lo que podría ser un riesgo en una temporada llena de retos. Alex Telles, con su experiencia en las ligas inglesa, española e italiana, podría ser una gran incorporación al equipo, dando a Flick una alternativa fiable en esta posición. Su incorporación tampoco supondrá ningún problema económico, ya que no hay coste de transferencia. Por tanto, la oferta de Mendes se ajusta plenamente a las necesidades y circunstancias económicas del club. Joan Laporta y Deco tendrán que valorar esta opción en los próximos días, pero todo apunta a que podría ser una decisión acertada que refuerce la plantilla sin impactar en su ya sensible presupuesto. ¿Cree que el Barcelona necesita un sustituto para Alejandro Balde? Volvemos a la actualidad de las lesiones, pero con buenas noticias. El regreso de la joven estrella querida por Hansi Flick.
Excelentes noticias para el Fútbol Club Barcelona y Hansi Flick. En las imágenes del entrenamiento matutino en la Ciutat Esportiva Joan Gamper se ha visto a Ansu Fati en acción realizando carreras y ejercicios con balón sobre el césped. El delantero, formado en la Masia, había sufrido una lesión a finales de julio, justo antes de la gira de pretemporada en Estados Unidos, con una fascitis en su pie derecho que lo mantuvo alejado de los campos de juego durante un mes y medio. Ansu se encuentra en la fase final de su recuperación. La sesión de hoy, dirigida por el técnico alemán, fue la primera sin los jugadores internacionales quienes están con sus selecciones. Solo algunos jugadores del primer equipo, como Iñaki Peña, Balde, Íñigo Martínez, Eric García, Pablo Torre, Marc Casadó, Pau Víctor y Rafinha participaron en el entrenamiento. El próximo partido del Barça será el domingo 15 de septiembre en el derbi catalán contra el Girona en Montilivi. El club ha anunciado que Ansu Fati continuará trabajando en su completa recuperación. Cabe recordar que Ansu regresó al Barcelona este verano después de una temporada cedido en el Brighton de la Premier League. Aunque su salida estuvo en duda, se le ha brindado una nueva oportunidad en el club catalán, donde llevará nuevamente el dorsal 10. El Fútbol Club Barcelona sigue enfrentando una situación difícil debido a las lesiones de varios jugadores clave. Aunque Ansu Fati ha vuelto a los entrenamientos, el club enfrenta un gran desafío por las bajas acumuladas, muchas de las cuales se arrastran desde la temporada pasada. En total, el Barça tiene a 6 futbolistas fuera de acción, la mayoría de ellos por periodos prolongados, lo que representa un obstáculo significativo para el entrenador Hansi Flick. Personalmente, creo que Hansi Flick devolverá a Ansu Fati a su nivel. ¿Piensas lo mismo? Un futuro golpe maestro del Barcelona. Un fichaje libre con el joven crack del PSG. El Fútbol Club Barcelona, bajo la dirección de Joan Laporta, se encuentra en una encrucijada que podría definir su futuro en el fútbol europeo. El nuevo objetivo del club es Zaïre Emery, un prometedor centrocampista de 18 años del Paris Saint-Germain, cuyo contrato vence en 2025. Laporta ha comenzado a preparar el terreno para fichar a esta joven estrella francesa, lo que podría ser uno de los movimientos más significativos del mercado de transferencia reciente. Zaïre Emery no solo representa una excelente oportunidad en términos deportivos, sino también un símbolo de la renovación juvenil que el Barcelona ha estado promoviendo en los últimos años. El joven francés ha impresionado en el PSG con su madurez y calidad, cualidades que lo convierten en un candidato ideal para el proyecto del Barcelona. La estrategia de Laporta es clara: evitar grandes desembolsos y, en cambio, asegurar talentos jóvenes a bajo coste o incluso gratis. Con el contrato de Emery acercándose a su final, ficharlo sin coste de transferencia en 2025 se presenta como una oportunidad valiosa que Laporta no quiere dejar pasar. El Barcelona siempre ha apostado por jóvenes talentos, una filosofía que ha mantenido al equipo en la élite del fútbol mundial. Emery ha captado la atención de los grandes clubes europeos por su impresionante capacidad técnica y su inteligencia en el campo, cualidades que se ajustan perfectamente al estilo de juego del Barcelona basado en la posesión y la creación desde el mediocampo. Su versatilidad para desempeñarse en diferentes roles en el mediocampo, ya sea como pivote defensivo o mediocentro ofensivo, añade una flexibilidad táctica valiosa para el equipo. Zaïre Emery también destaca por su habilidad para leer el juego, interceptar balones y lanzar ataques rápidos. El Barça se encuentra en una posición favorable para adelantarse a sus rivales y asegurar el fichaje de Emery, siendo el timing clave en un mercado de transferencias con cifras elevadas. Laporta, consciente de esto, está dispuesto a hacer todo lo necesario para cerrar este fichaje. Emery podría buscar un entorno que le permita un desarrollo más rápido y visible, y el Barcelona, con su compromiso de dar oportunidades a jóvenes talentos y su estilo de juego distintivo, podría ser el lugar ideal para que el jugador dé el salto a la élite. Este movimiento se alinea perfectamente con la política de rejuvenecimiento del equipo que Laporta ha estado impulsando, incorporando jugadores que no solo aporten de inmediato, sino que también representen una inversión a largo plazo. En términos financieros, fichar a Zaïre Emery a coste cero sería una jugada maestra y una estrategia crucial para la reconstrucción del club, manteniendo al equipo competitivo mientras se gestionan los recursos de manera eficiente. Creo que la cuestión no es un jugador libre, sino si sería apto para el Barcelona. Por tanto, te dejo elegir.
¿Crees que al Barcelona le conviene fichar a Zaire Emery? Seguimos en París, y ahora a nuestra conversación principal. El club de la capital francesa salva al Barcelona del peso de su crack rebelde. Luis Enrique podría tener la solución para revitalizar la economía del Barcelona, dándole a Deco la oportunidad de hacer los fichajes que tanto busca, ayudando al conjunto de Hansi Flick a dar el salto que necesita. El técnico del Paris Saint-Germain está plenamente satisfecho con el esfuerzo realizado por el club en el mercado de fichajes, ya que la plantilla se ha reforzado significativamente para compensar la marcha de Kylian Mbappé. Se espera que en el próximo periodo se produzcan más fichajes, además de algunas salidas. Uno de los nombres sobre la mesa de uno de los grandes clubes de Europa es el de Manuel Ugarte. Erik ten Hag es un gran admirador del centrocampista uruguayo y quiere reforzar con él el centro del campo del Manchester United. Explicaremos cómo esto puede relacionarse con Barcelona. Actualmente, el uruguayo es considerado la primera opción para reforzar las filas de los Red Devils. Pero contratarlo no es fácil. Luis Enrique dio luz verde a la salida del jugador, pero el club parisino puso un precio a este traspaso: 70 millones de euros, una cantidad muy elevada. El United ya ha incorporado varios jugadores, anunciando recientemente las llegadas de De Ligt y Mazraoui. Pero el presupuesto de fichajes del club inglés es limitado y los 70 millones de euros solicitados por el Paris Saint-Germain por Ugarte son muy grandes para reforzar el centro del campo. Si el acuerdo no avanza, United tendrá que buscar opciones menos costosas y Ten Hag tiene una idea clara de a quién quiere incorporar. El técnico del Manchester United sigue obsesionado con la idea de traer de vuelta a Frenkie a sus filas. Él cree que encajará perfectamente en su esquema y agregará calidad al equipo. El club inglés sabe que el Barcelona podría dejar salir al jugador por un precio inferior a los 70 millones de euros solicitados por Ugarte. De hecho, los Diablos Rojos se acercaron recientemente al club catalán con una oferta que ronda los 40 millones de euros. Deco y sus compañeros esperan una suma mayor, entre 50 y 60 millones de euros, pero están dispuestos a negociar con el United. En el Barcelona, la marcha del jugador mejor pagado del equipo supondría un alivio económico. La buena oferta dará al club la oportunidad de fichar a un extremo y un centrocampista muy demandados por Hansi Flick. Si el Paris Saint-Germain de Luis Enrique sigue aferrándose a Ugarte, es probable que el United lance un ataque contra De Jong en las próximas semanas, y el Barcelona estará dispuesto a escuchar. Para ser sincero, no dudaré ni un segundo en la salida de Jong del Barcelona. No ofrece nada al Barcelona, más allá de su alto salario y su larga ausencia. Y lo más importante es su falta de voluntad para renovar su contrato y reducir su salario. ¿Apoya la salida de Jong o cree que debería continuar?